Hola, buenos días. Bueno, voy a volver a hacer otro vídeo para explicar otra confusión de Juan Sotívar. Esto lo voy a hacer de manera recurrente porque realmente en sus escritos hay muchísima confusión con algunos términos y era algo que, bueno, esto es algo que llevo apreciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya sé que él me cita en una obra y todo esto. Bueno, realmente no he hecho esto porque, sinceramente, por vagueza y porque uno al final no piensa que estas cosas puedan llegar pueden llegar a generar semejante efecto bola de nieve. Sin más, la cosa es que, hay de nuevo dos conceptos teóricos que tienen que ver con, en este caso es un concepto, sí, ni siquiera es... tiene que ver con algunas categorías de la teoría psicopatológica, en concreto la que utiliza, y es una confusión importante, ¿no? Porque ataca a lo que yo creo que es el entendimiento de lo que es la literatura y de lo que es el ejercicio de escribir. Y esto lo considero fundamental, precisamente porque estamos en un momento donde la digitalización en general de la cultura pues ha erosionado algunas de las habilidades que los seres humanos pues han venido desarrollando en los últimos tiempos a través de la lectura, ¿no? Primero habría que explicar qué es la literatura, que es en general el ejercicio de escribir, el ejercicio de abstracción que supone escribir y aquello que se, digamos, que se extrae de esa actividad intelectual y que se articula en un escrito, ¿no? Escribir no es solo hacer uso de algunas cualidades humanas relacionadas con los movimientos de la mano, ni tampoco es una actividad de tipo deportivo, ¿no? No es una actividad física. Escribir es sobre todo una forma de abstracción, ¿no? Es una forma de dar forma a ideas que se conectan y sobre las cuales extraemos una lógica que plasmamos, ¿no? El hecho de que actualmente la mayoría de escritores tengan las capacidades un poco mermadas para ese ejercicio, pues que genera que la gente cuando lee pues reproduzca, digamos, ese tipo de esquemas mentales, ¿no? Y por cómo es el ser humano, por cómo, que esto ya lo explicaré en algún momento, toda la cuestión mimética de la experiencia humana. En la mayoría de seres humanos que lean repetidamente en estas claves, pues terminarán mimetizando. El problema de dejarnos sin intelectuales, el problema de dejarnos sin pensadores, lo que implica esto para la sociedad no es ninguna broma, porque precisamente desde la Ilustración, desde el auge de la modernidad, desde la irrupción del ser humano como actualmente lo concebimos, el ejercicio intelectual, el pensamiento crítico, ha sido una cuestión fundamental para desarrollar la capacidad de identificar las tiranías y más o menos poder defendernos de ellas. Esta identificación tiene que ver con el desarrollo de la razón, con el desarrollo del pensamiento crítico, que por ejemplo en órdenes donde prima la religión, pues los individuos, o muchos de ellos, la mayoría de ellos, pues no desarrollan. La grandeza de Occidente y de las religiones cristianas ha sido pues todo ese devenir que ha dado pie al desarrollo de la razón y a poner la razón en el eje del ordenamiento de la sociedad, a analizar los problemas humanos desde el prisma de la razón. Pero para desarrollar la razón, primero hay que disponer de unas categorías que han sido previamente desarrolladas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo a menudo veo en escritores como Juan Soto y Bas, pero que lo veo más, lo que pasa que bueno, ¿no? Como Juan está ahora
un poco en el candelero, pues bueno, ¿no? Pues como que se pone más a huevo. Además es un autor que yo conozco porque ha tratado temas en los que yo he profundizado muchísimo a lo largo de mi vida, ¿no? Cuestiones como la evidencia gregaria, la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto es así que yo he reconocido en muchísimos textos que escribe Juan palabras que yo he extraído de antropólogos que a ciencia cierta sé que él no conoce porque nunca los ha nombrado, ¿no? Entonces sé perfectamente que él en algún momento también habrá utilizado, bueno, me llega a citar en algunas obras. Entonces el objeto del que pretende abordar Juan pues es un objeto sobre el que yo misma he profundizado muchísimo, entonces tengo bastante identificados algunos de los errores que comete, ¿no? Y normalmente, pues ya digo que a mí esto no me suele preocupar porque suelo ir bastante a lo mío, pero que ya llega un momento en el que las cosas preocupan, ¿no? El último error que ha cometido muchísimos, y en concreto hay alguna obra por ahí en la que trata el tabú que, bueno, realmente una confusión muy profunda, un no entendimiento de nada. Pero el último error que ha cometido ha sido o que yo le he visto cometer, ha sido precisamente pues entre la última vez que publiqué lo de las pasiones y expliqué lo que era la melancolía, la megalomanía, etcétera, en un artículo que ha titulado, cuya entradilla ya lleva la confusión, ¿no? Ha confundido la megalomanía con la sublimación. Dice que en todo escritor hay un megalómano, y eso no es cierto. No es cierto. La megalomanía no es suficiente para alcanzar el tipo de mecanismo cognitivo que precisa un buen escritor para desarrollar una buena obra. Este mecanismo, esa defensa psíquica, porque recordad siempre que cuando estamos haciendo literatura, que cuando estamos pensando, que cuando estamos leyendo, que cuando estamos disertando en un ensayo, nos estamos defendiendo. Entonces, esa defensa que él identifica en los escritores, a la que llama megalomanía, pues no es tal. El buen escritor, para realizar una buena obra, tiene que desarrollar otro tipo de mecanismo defensivo. Y en los términos a los que se refiere Juan, ese mecanismo sería la sublimación. La megalomanía, como expliqué en el vídeo anterior, tiene que ver con un intento del sujeto, del inconsciente. En otro momento explicamos lo que es el sujeto, lo que es el yo y lo que es el superyo, pero tiene que ver con una posición del sujeto del inconsciente tratando de alcanzar el mundo del deseo. El megalómano, ese delirio megalomaníaco, ese delirio de sobreestimación de uno mismo en el cual se siente el eje del mundo y cree que el eje del mundo, o sea, cree que el mundo gira en torno a él, es un intento del sujeto por salir de la melancolía, por alcanzar el mundo del deseo. Sin embargo, la sublimación es otro tipo de mecanismo. La sublimación es una forma a través de la cual el sujeto convierte las experiencias más atroces en experiencias, digamos que la sublimación consiste en dar luz a la experiencia más atroz, que no es la megalomanía. El que sublima no está buscando la inmortalidad, está buscando un sentido de lo propio, un sentido propio de lo abyecto. Para entender bien la sublimación, primero habría que entender bien lo que son las rupturas, esas rupturas del orden de los significados de los que nos defendemos con el pensamiento y con la literatura. Lo explicaré en otro momento porque es un poco largo, pero está en la esencia del entendimiento del erotismo humano, que no es lo que se viene diciendo por ahí, que el erotismo es una cosa de enseñar las bragas y tal. Podría serlo, pero que no es la esencia del erotismo, no es esa. La esencia del erotismo es la defensa. Es un poco más complejo, ya lo enseñaré en otro momento, enseño un poco este tipo de contenidos. Ahora mismo lo que me interesa es explicar bien la diferencia entre megalomanía y sublimación, con el fin pues de no confundir a los escritores con megalómanos y de un poco vislumbrar lo que quiere decir la sublimación y por qué no todos los escritores son capaces de sublimar
a la hora de escribir y por qué tenemos efectivamente un entorno intelectual lleno de gente pues que va desde la megalomanía al narcisismo, ¿no? La sublimación es un mecanismo que tiene que ver con el poder de lo perverso. La sublimación está íntimamente relacionada con la perversión, con lo abyecto, con lo horrible, con lo terrible, con pasiones humanas que son del orden de la pulsión de la muerte, que son del orden del dolor. Una de las características de esas pasiones humanas es que no tenemos recursos para hablar de ellas. Los entramados intelectuales, la literatura, los ensayos, etcétera, etcétera, no dejan de ser herramientas para protegernos, para dar sentido, para alienar, para significar esferas de la experiencia humana que no han sido retratadas, para las que no disponemos de palabras. Eso es un buen escritor. Un buen escritor es alguien que identifica vacíos en su sociedad, vacíos que no han sido nombrados, y les da una luz que tiene que ver con la sublimación de esa experiencia oscura. Por eso siempre en los temas centrales de casi todos los ensayos, de casi todos los tratados, la literatura, etcétera, etcétera, oscilan alrededor de temas que son abyectos, que son peligrosos. Incluso cuando a priori pudiese parecer que el objeto del escrito es un valor, pues como por ejemplo escribir sobre el amor, escribir sobre la amistad. Incluso cuando eso ocurre, esa defensa, esa expresión de lo que es el amor o de lo que es la amistad solo tiene sentido si está vinculada a la existencia de una amenaza. Es decir, se leerá sobre ello cuando ese valor esté en juego. O sea, siempre hay una defensa, y siempre esa defensa, para que sea una buena obra, para que sea una buena escritura, tiene que ver con la sublimación. Por eso a lo largo de la historia, siempre los buenos escritores, los mejores escritores, siempre se ha dicho, ¿no? Es una manera muy, muy simple, pero muy reveladora de explicar lo que es un buen escritor. Un buen escritor es aquella persona que desde muy joven se expuso a los peligros de la vida, viajó, hizo cosas que atentaron a la moral de su época, cuestionó pilares fundacionales, se expuso a las turbas. Eso es un buen escritor. O bien es el escritor que permanece aislado, porque solamente en el aislamiento o en la provocación, en el reto de las reglas que operan en las sociedades del tiempo de cada escritor, el escritor puede encontrar esos puntos, esos vacíos a los que hay que dar luz, a los que hay que ilustrar. Y en ese sentido, por eso considero que los escritores como Juan Sotibars nos dejan los cuchillos sin filo, nos dejan sin defensas, nos dejan desprotegidos. Y empiezo a pensar, no sé hasta qué punto esto es un mal del tiempo, hay cierta deliberación. La realidad es que creo que eso es lo de menos, ¿no? Creo que no hay que poner ahí la atención. Lo que hay que hacer es evitar que eso ocurra, favorecer volver a afilar los cuchillos, volver a tener recursos, volver a poner las cosas en su nombre para que la gente pueda entender a lo que referencian esos nombres, ¿no? De qué cosas se hablaba, y no esa inercia hacia la que vamos de generar constantemente significantes vacíos, ¿no? Significantes que tienen que ver con muchísimos significados, la incomunicación, el desentendimiento entre la gente, ¿no? Así que bueno, con esa crítica, no solo a Juan Sotibars, sino a un gran número de pensadores y escritores del tiempo que estamos padeciendo, y como una forma de rebelión, de resistencia, como una forma de neurosis contra esa afrenta a la subjetividad que supone este tipo de confusión, este tipo de vaciado del sentido vital de las personas, pues estoy haciendo estos vídeos. Así que bueno, ojalá os haya
he dejado un poco claro, aunque habría que profundizar muchísimo en el sentido de la sublimación, y porque es realmente un mecanismo defensivo del ser humano, que yo creo que es posiblemente la mayor arma que tiene el ser humano, el mecanismo de la sublimación, que no es el de la megalomanía. Habrá que profundizar en algún momento y explicar muy bien para que la gente pueda identificar qué es sublimar y por qué lo necesitamos tanto, especialmente en los tiempos que nos han tocado, porque tenemos que sublimar esta abyección que empieza a ser una afrenta, una amenaza real, también en el plano de lo real, porque hay que frenarla, ¿no? Hay que sublimar todas esas bajas pasiones, todas esas tristes dinámicas que se nos quieren imponer, ¿no? Probablemente desde la megalomanía de algunos melancólicos que han estado demasiado tiempo abajo, pero que es un deber frenar esto, y no es un deber ideológico, es un deber de defensa de la subjetividad, del defensa del sentido vital, y un deber profundamente humanista. Sin más, muchas gracias.